Buenas tardes, profesora. Bueno, justo mi compañero Diego Martínez, Alan Bravo, vamos a hacer la presentación de nuestro póster. Nuestro póster va a hablar sobre patear un balón. Y el objetivo de esto es la investigación que fue analizar y comprender las diferentes perspectivas del golpeo en el balón con el empeine en el fútbol. Principalmente los aspectos biomecánicos que posee esta técnica deportiva. Bueno, los músculos que participan en este movimiento son cuádriceps, músculo isquiotibial, el glúteo mayor, el glúteo medio y los tríceps surales. En cada fase hay un grupo de músculos que es súper importante. En la fase inicial, el más importante o los más importantes son el músculo iliopsoas y cuádriceps. En la fase preparatoria, los más importantes son el músculo glúteo mayor y los isquiotibiales. En la fase de contacto inicial, los más importantes son el músculo rectofemoral, iliopsoas y cuádriceps. En la fase de contacto final, los más importantes son rectofemoral, iliopsoas y cuádriceps también. Y en la fase final, los más importantes son el músculo iliopsoas y el cuádriceps. Bueno, las articulaciones que analizaremos según nuestro gesto motor, que es patear un balón, son la articulación coxofemoral y la articulación femorotibial. Si hablamos de osteocinemática, en la fase inicial, la articulación coxofemoral y la femorotibial no se encuentran en movimiento. En la fase preparatoria, la articulación coxofemoral se encuentra en una leve extensión de 5 a 10 grados y la articulación femorotibial se encuentra en una flexión de 90 grados. En la fase de contacto inicial, la articulación coxofemoral se encuentra en una flexión de 30 grados y la articulación femorotibial se encuentra en una extensión de más o menos 45 grados. En la fase de contacto final, la articulación coxofemoral se encuentra en una flexión de mayor grado que en la fase de contacto inicial, que es 60 grados aproximadamente, y la articulación femorotibial se encuentra en una extensión completa de 180 grados. En la fase final, la articulación coxofemoral y la femorotibial no se encuentran en movimiento como en la fase inicial. Ahora, si nos vamos a hablar de artrocinemática, en la fase inicial, la coxofemoral y la femorotibial no hay movimiento. En la fase preparatoria, que es en cadena cinemática abierta, la coxofemoral se produce un spin o una rotación del fémur. La femorotibial se produce un rodamiento y deslizamiento hacia posterior de la tibia. En la fase de contacto inicial de cadena cinemática abierta, la coxofemoral se produce un spin o rotación del fémur nuevamente y la femorotibial se produce un rodamiento y deslizamiento hacia anterior de la tibia. En la fase de contacto final de cadena cinemática abierta, la coxofemoral se produce un spin o rotación del fémur y en la femorotibial se produce un rodamiento y deslizamiento hacia anterior de la tibia. Y en la fase final, igual que en la fase inicial, no hay movimiento. Ahora, hablando de componentes pasivos y activos, en la fase inicial, en la articulación coxofemoral, los componentes pasivos son el ligamento iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Los componentes activos son el músculo psoas ilíaco, el músculo recto femoral y el músculo. La femorotibial de la fase inicial, los componentes pasivos son el ligamento colateral medial, la cápsula articular posterior y el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento contralateral, el ligamento cruzado anterior y los tendones de los músculos isquiotibiales. Los componentes activos serían el músculo vasto medial y el músculo vasto lateral. En la fase preparatoria de la articulación coxofemoral, los componentes pasivos son el tendón del músculo iliosoas, el ligamento iliofemoral y la cápsula articular porción anterior. Los componentes activos serían el músculo glúteo mayor. De la femorotibial de la fase preparatoria, los componentes pasivos serían el ligamento patelar, el tendón del cuádriceps, la cápsula articular porción anterior y el ligamento cruzado posterior. Los componentes activos serían el músculo bíceps femoral, cabeza corta y larga, el músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. En la fase de contacto inicial de la articulación coxofemoral, los componentes pasivos se tensan levemente y el ligamento isquiofemoral de la porción anterior, la cápsula articular posterior. Y los componentes activos serían el músculo recto femoral y el músculo iliosoas. De la femorotibial de la fase de contacto inicial serían los componentes pasivos, los ligamentos como el popliteo oblicuo y los tendones de los músculos popliteos.
los gastrocnemios están levemente activados porque no se encuentran en una extensión máxima de rodilla. Y los componentes activos serían los músculos vasto medial y el vasto lateral. De la fase de contacto final de la articulación coxofemoral, los componentes pasivos se tensan levemente el ligamento isquiofemoral de la porción inferior y la cápsula articular posterior. Los componentes activos serían el músculo rectofemoral y el músculo iliopsoas. De la femorotibial, los componentes pasivos son el ligamento popliteo oblicuo, los tendones del músculo popliteo, el tendón del músculo gastrocnemio. Y los componentes activos serían el músculo vasto medial y el músculo vasto lateral. Y en la fase final, los componentes pasivos de la articulación coxofemoral serían el ligamento iliofemoral, el pubofemoral, el isquiofemoral, que no se encuentra completamente tenso y solo moderadamente activo, ya que está en una posición neutra de la cadera. Y los componentes activos serían el músculo el psoas ilíaco y el músculo recto femoral. Y los componentes pasivos de la articulación femorotibial serían el ligamento colateral medial, la cápsula articular posterior y el ligamento popliteo oblicuo, y el ligamento contralateral, el ligamento cruzado anterior y los tendones del músculo isquiotibiales. Y los componentes activos serían el vasto medial y el músculo vasto lateral. Bueno, en este gesto patear el balón tenemos o encontramos fases de este gesto. Principalmente tenemos 5 fases. La primera va a ser la fase inicial, que esta es bien importante porque el centro de gravedad está entre medio de los dos pies. Entonces es una posición muy estable antes de o para poder prepararse para tirar el balón. La fase que sigue sería la fase preparatoria. Aquí, en esta fase, se busca hacer una extensión de cadera y una flexión de rodilla para poder tener un mejor recorrido en la pierna para golpear el balón. La siguiente fase sería la fase de contacto inicial. Aquí ya la cadera está haciendo una flexión y la rodilla una extensión para poder generar un impacto sobre la pelota. Y ya después de esto sería la fase de contacto final, que este busca la expulsión eh, o la eyección de la pelota con el golpeo del empeine. Y por final ya sería volver a la fase final, que estaríamos al principio con la base de sustentación de los dos pies, que sería muy estable esta posición. Bueno, en nuestro trabajo también encontramos que tenemos un plano y eje específico. Y el plano que ocupamos para delimitar el cuerpo en la fase inicial, en la fase preparatoria y en la fase de contacto inicial, en la fase de contacto final y en la fase final es el plano sagital, con su respectivo eje perlateral, ya que son movimientos de flexión y extensión de la cadera y de la rodilla. Y bueno, como antecedente, se sabe que el gesto de patear una pelota en empeine implica la utilización de una cadena abierta en la pierna completa, es decir, la articulación coxofemoral, femorotibial y la tibiofibular astragalina, que son las más relevantes en el movimiento de golpear el balón, y una cadena cerrada en la pierna, que se está utilizando de apoyo. Lo más notable del miembro de apoyo es que desacelera y estabiliza la cadera, impidiendo que el cuerpo se desplace hacia adelante. Muchas gracias. Eso sería nuestra presentación, querida profesora.